Muy buenos días para todos, para toda ASCON Regional Cundinamarca, ASCON Nacional y para todos los pediatras y neonatólogos que nos ven desde distintas regiones del país y algunos que se encuentran también en nuestros países vecinos. Es un placer para mí continuar con el proceso de las revisiones académicas lideradas por ASCON Regional Cundinamarca. En el día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Saulo Molina Giraldo. Él es médico, ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal. Nos va a presentar la revisión llamada cirugía fetal, una primera oportunidad. El doctor Molina es director actualmente de la especialización de medicina materno-fetal de la FUCS y Hospital San José. Es también jefe médico de la unidad materno-fetal de la clínica, medicina materno-fetal, cirugía fetal y fetoscopia de la Clínica de la Mujer y de la clínica Colsubsidio 94. Y también es investigador senior de Colciencias. Y como les digo, nos va a presentar un tema de mucho interés y muy actual, como es la cirugía fetal, una primera oportunidad. Doctor Molina, como siempre, bienvenido a su casa en la Asociación Colombiana de Neonatología. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Cera, por su generosa invitación. Igual a la doctora Diana Arias. Para mí siempre es un honor estar acompañándolos y bueno, vamos a tratar durante estos minutos de hacer un paso acerca de un update de lo que es la cirugía fetal. Por favor, confírmenme si estamos ya viendo mi pantalla. Se está viendo perfecta. Perfecto. Bueno, nuevamente entonces para mí un honor estar con ustedes, ver a tantos amigos y a tantos colegas con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchos sitios. Claramente lo que nosotros buscamos cuando hablamos de cirugía fetal es buscar oportunidades, y es buscar oportunidades antes del nacimiento. Esto se apoya en los fundamentos del diagnóstico prenatal y por lo tanto mejorar la calidad del diagnóstico prenatal en busca de las características de las pacientes que en algún momento se pueden beneficiar de los procedimientos de los cuales vamos a hablar hoy es el fundamento principal de las unidades de cirugía fetal. Estas son las instituciones dentro de las que yo trabajo. Están el Hospital San José, que es un hospital universitario, la Clínica de la Mujer, que es una clínica privada, y la Clínica Colsubsidio, que es una clínica de caja de compensación. Esto me permite trabajar en los diferentes niveles de atención y me permite, por supuesto, tener la experiencia que he llegado a adquirir. Manifiesto que no tengo ningún conflicto de interés que me permita desarrollar esta charla. ¿Qué objetivos persigo con la charla de hoy? Quiero que conozcamos los aspectos generales de la terapia fetal, que entendamos el papel actual de la terapia fetal, que sepamos cuáles son los procedimientos aceptados en la actualidad de cirugía abierta y cuáles son los procedimientos que llamamos de adaptación o de transición, y que conozcamos algunos conceptos acerca de lo que es la cirugía mínimamente invasiva, es decir, la cirugía fetoscópica, y de esa manera tengamos un estado del arte de la cirugía fetal. Cuando tratamos de buscar el tipo de paciente o el tipo de selección de tratamiento, siempre debemos mirar el global de la paciente. Fíjese que hay una serie de tratamientos o de indicaciones, mejor, en el cual la patología me lleva a pensar que hay una incompatibilidad con la vida. Por la legislación colombiana, esta paciente podría optar por una interrupción voluntaria del embarazo. Aquí evidentemente no haríamos una terapia fetal, pero sí haríamos una consejería para que la paciente cuente con elementos de juicio suficientes que le permitan tomar una decisión adecuada. Si nosotros encontramos que hay una lesión o un diagnóstico en el cual esta posibilidad es de corrección al término, pues seguramente esperamos y no vamos a someter a la paciente a un riesgo innecesario. Si por lo pronto estamos viendo que hay algún tipo de alteración que nos trata de predecir un parto difícil, seguramente decidiremos una cesárea, una gran masa en la cabeza, una gran masa abdominal, etc. Si nosotros vemos que estamos frente a un efecto perjudicial progresivo, pues seguramente vamos a tratarla mediante el parto pretérmino, antes llamado iatrogénico y ahora llamado por indicación médica. Es decir, hay una serie de situaciones cuya terapia es simplemente finalizar la gestación en un momento en el que podamos brindarle opciones en la UCI neonatal. Pero si encontramos una situación en la cual hay una prevención o una alteración del desarrollo normal de un órgano, de un tejido, de una función del feto, pues definitivamente la terapia fetal sería una opción.
La terapia fetal surge desde el mismo momento en que empezamos el control prenatal. No solamente terapia fetal es abrir úteros y sacar bebés, sino que terapia fetal significa hacer un completo enfoque de la paciente que puede ir desde la terapia primaria. Fíjense que una de las terapias fetales más antiguas es el uso del ácido fólico como suplemento para efectos de tubo neural. Fíjense que hacia mitad de la década de los 80 en Inglaterra, Charles Rodek, que es uno de los padres de la cirugía fetal y de la terapia fetal, incluye dentro de sus principales procesos de salud pública el incluir dentro de la harina de trigo un fortalecimiento con ácido fólico en el Reino Unido. Esto logró que se disminuyera la incidencia de los defectos de tubo neural en esa población en más del 75%. O sea que fíjense cómo una política pública pudo llevar a un resultado específico del desarrollo de una enfermedad. Pero también cuando hacemos una terapia en términos de enfocar los errores del metabolismo, que hacemos una biopsia, por ejemplo, para enfermedades raras, biopsias de hígado, de pulmón en el feto, o cuando enfocamos las infecciones fetales en las cuales ustedes son unos expertos, el toxoplasma, el citomegalovirus, ahí estamos haciendo terapia fetal. Hacemos una invasión para hacer un diagnóstico, buscamos elementos diagnósticos que nos permitan catalogar el feto en severidad y posteriormente instauramos una terapia que puede ser un tratamiento médico, una inmunización pasiva o una inmunización activa. Esto depende de cada una de las situaciones a las que nos enfrentamos. Pero cuando ya tenemos la enfermedad instaurada, pues evidentemente tenemos que clasificarla de alguna manera. El primer grupo de procedimientos serían los procedimientos ecográficos percutáneos. Los procedimientos ecográficos percutáneos se podrían hacer en una unidad de cirugía de medicina materno-fetal, se hacen con el ecógrafo, guiados directamente y a través de esa visión ecográfica hacemos nosotros la invasión del feto. También existe la posibilidad de cirugía mínimamente invasiva, que definitivamente es en este momento el estándar de cuidado para muchas enfermedades y en las cuales pues tenemos las indicaciones de fetoscopia, las que vamos a hablar un poco más adelante. Y el último sería la cirugía fetal abierta, de un boom maravilloso hacia los años 90, cuando prácticamente se sacaba el feto para cualquier tipo de patología, se operaba y se volvía a introducir en el útero cerrándolo. De estas indicaciones solamente nos queda una muy clara, la cual vamos a hablar un poco más adelante también. Nos queda un grupo que llamamos cirugías de transición, que son los EXIT, en los cuales manejamos la vía aérea difícil, que sí tienen una gran cantidad de indicaciones que vamos a revisar también. Dentro de los procedimientos ecográficos percutáneos están esto, estamos viendo en el video, en el de arriba, en el superior derecho, vemos una amnoinfusión, una paciente en la cual estamos tratando de evidenciar si tiene las membranas indemnes. Claramente ustedes conocen que cuando tenemos embarazos muy tempranos, el diagnóstico de aborto inevitable a veces no es tan claro, específicamente porque no tenemos la certeza de si la paciente tuvo una ruptura de membranas o no. Aquí aplicamos un colorante, el que nosotros utilizamos es vitamina B, pero se puede usar azul de toluidina, que es el otro muy válido. Azul de metileno se utilizó al principio, pero se dejó de utilizar porque la absorción por parte del feto creaba ciertos elementos tóxicos derivados del cianuro y pues producía evidentemente su intoxicación y muerte. En el video de abajo estamos viendo una vesicocentesis, una paciente con una obstrucción urinaria en la cual estamos tomando una muestra de orina para tratar de evidenciar cómo está la función renal y de esa manera poder catalogar si la paciente es candidata o no para algún tipo de procedimiento fetal. Para esto existen también la punción abdominal, por ejemplo, si tenemos una ascitis muy grande en el feto que pensamos que está causándonos una patología restrictiva pulmonar y que me pueda disminuir el desarrollo de los pulmones y por lo tanto dificultar su reanimación o su adaptación neonatal, podemos indicar la paracentesis, igual las punciones torácicas, la biopsia fetal que les comenté hace un rato. Todos estos procedimientos percutáneos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una paciente, un feto de 26 semanas que está taponado por un gran derrame pericárdico que es secundario a esa masa que ustedes pueden ver en la parte inferior, un rhabdomyosarcoma que está creciendo hacia afuera y crea una patología restrictiva. En estos casos, pues básicamente nosotros entramos directamente a destaponarlo, lo destaponamos con una aguja. Esto hemos hecho más o menos unos 8 casos reportados en la literatura. La serie más grande puede ser probablemente de 12 o de 13, lo cual indica pues que hemos adquirido una experiencia importante. Pero terapia fetal también significa la terapia para las arritmias cardíacas, cuando a través de la madre nosotros instilamos medicación que la intoxica literalmente para tener niveles suficientes que le lleguen al feto y podamos de esa manera controlar las arritmias y tratar también de evitar el hidros fetal y por supuesto la muerte. Recordemos que cuando se instaura el hidros fetal la mortalidad de esos pacientes está por encima del 70%, luego nuestro objetivo es tratar de evitar las complicaciones in útero. Este es otro procedimiento percutáneo también,
probablemente de los primeros procedimientos percutáneos que se dieron en la historia hacia mitad de la década de los 50, cuando Lilly describe la primera transfusión intravascular. Aquí estamos viendo cómo se llega hacia la inserción del cordón umbilical, y aquí estamos viendo cómo se vería la instauración o la instilación del sistema de transfusión fetofetal, en este caso que era una anemia crónica en una madre que ya había tenido varias pérdidas, no era inmunológica, pero sí ha tenido varias pérdidas, y aquí en la pantalla estamos viendo cómo fluye ya el volumen sanguíneo que calculamos con unas fórmulas especiales. Este es un procedimiento que, a pesar de su aparente sencillez, es supremamente complejo y tiene una tasa de mortalidad muy alta, porque el espasmo de la vena umbilical se describe hasta en el 10 a 15% de los casos después de haberla invadido. Y ustedes creo que tienen mucha experiencia en términos de la exsanguinotransfusión, que saben también que, a pesar de que es de uso muy frecuente, no es una situación inocua. También tenemos otra serie de vías para lograr llegar a la vena umbilical. Esta es una que me gusta mucho, que es la intravascular, pero intraabdominal. Cuando no tenemos un acceso lo suficientemente claro a lo que es la inserción del cordón, pues llegamos a la vena umbilical intrahepática. Acá claramente se ve que el feto es un bebé que tiene una citis, está hidrópico. Este sí fue un caso con isoinmunización, y aquí vemos cómo incluimos ya la sangre necesaria para salvar su vida a través de esa aguja que estamos viendo en el ejemplo. También, en los casos de hidrotórax fetal, aquí estamos viendo un caso en el que, además de que ya tenemos un colapso pulmonar, hay un colapso vascular por esa desviación cardiomediastínica severa, otro caso en el que el feto ya tiene un edema de piel importantísimo, entonces debemos realizar un drenaje agudo de estos. La literatura coincide en que generalmente hacemos toracocentesis, sacamos el líquido y miramos cuál es la evolución para saber si después instauramos el tratamiento definitivo, que sería este tubo de tórax, que es un catéter que se llama en doble cola de cerdo por su forma. Sin embargo, nuestro grupo de una vez decide hacer la derivación, ya que la derivación me permite hacer un tratamiento directo y evitar una invasión mayor de la paciente. En estos casos, entonces, nosotros llevamos a la paciente a salas de cirugía. Acá estamos viendo ya cómo pasamos el trocar, compensamos la colocación del catéter, se desenrolla el primer loop, luego movilizamos el trocar a la cavidad amniótica y posteriormente hacemos la colocación del segundo loop. A diferencia de los tubos de tórax que ustedes pueden colocar, pues nosotros no tenemos la oportunidad de fijarlos con unos puntos, luego el mismo catéter debe tener la forma de fijarse. Aquí estamos viendo cómo se desenrolla, entonces eso es lo que permite que se fije. No obstante, una de las principales complicaciones de este procedimiento es que el feto lo desplace. Esto puede ocurrir hasta en el 18 o 20% de los casos, es decir, el feto, frente a la molestia, se mueve o se toma en la mano su catéter y se lo quita. Por eso tratamos de ponerlo lo más posterior o lo más lejano al acceso del feto. Como estamos viendo en el video, ya se coloca el catéter y definitivamente los cambios son dramáticamente agudos. Vemos cómo el pulmón comienza a expandir de una manera muy importante y la desviación cardiomediastínica igual vuelve a su normalidad. De esa manera, vuelvo y repito, normalizando la circulación fetal y mejorando la hemodinamia del feto. Hablando entonces de lo que es la cirugía abierta, como les dije, tuvo un auge muy importante por un investigador que se llama Michael Harrison, ya retirado de la Universidad de California, en su sede en Los Ángeles, en donde inicialmente se planteaba como una opción para la hernia diafragmática y para algunos casos de masas torácicas, como lo estamos viendo en la foto de la derecha. Sin embargo, las grandes complicaciones, el parto pretérmino, las infecciones, las hemorragias de la madre, pues hicieron que esta cayera en desuso. Y en la actualidad, a partir de estas técnicas de diagnóstico prenatal que surgen desde el año 86, Kypros Nicolaides describe ese famosísimo signo del limón y del banano para describir las alteraciones que se podían ver en la ecografía secundarios de la espina bífida, pues nos llevaron a pensar que en el mielomeningocele sí hubiera una opción. Este estudio, que es del 2011, que es el estudio el conocido por ustedes como MOMS, que me compara el tratamiento prenatal frente al tratamiento postnatal mediante la reparación abierta de la espina bífida, pues definitivamente abrió un paradigma, y en el 2011 pues el estudio tuvo que ser suspendido porque la línea en donde se estaban incluyendo los pacientes que iban a la cirugía prenatal mostraban un beneficio
mucho mayor que los pacientes que no se operaban antes que se operaban posterior al nacimiento. Claramente acá el beneficio era en dos puntos importantes. Uno, en disminuir la necesidad de la válvula ventrículo-peritoneal. Esto fue principal, sobre todo en el primer año. Y dos, tenemos todavía los estudios que están llevándose a cabo para mirar el desarrollo cognitivo. Las otras variables no fueron a favor del estudio, como fueron la ruptura de membranas, el parto pretérmino, la prematuridad. No solamente eso, sino que definitivamente esto necesita un grupo multidisciplinario muy importante que nos permita realizar un enfoque adecuado del mismo. Ha evolucionado la técnica. Esta técnica evoluciona en términos del tamaño que pueda presentar la herida. En la medida en que nosotros tengamos una histerotomía mucho más pequeña, pues vamos a tener menos complicaciones. Los primeros estudios del MOMS, que fueron 10 años hacia atrás, es decir, desde el 1999 hasta su publicación en el 2011, mostraban unas heridas que eran más o menos de unos 10-12 centímetros, algo muy similar a lo que es una cesárea. Por lo tanto, ustedes ahí pueden deducir la gran cantidad de sangrado que se podía presentar y adicionalmente la gran cantidad de injuria contra el útero que permitía aumentar la tasa de prematurez. Este año, hacia febrero, aparece este estudio propuesto por el grupo de Rogelio Cruz en Querétaro, México, donde se habla de la microneurocirugía, en donde esa incisión ya se ha reducido a solamente unos 15 milímetros y a través de ella pues vamos a poder observar más o menos a través de esa ventana vamos a observar el mielomeningocele y poderlo reparar con ciertas características específicas. Antes de eso existía una técnica descrita en Brasil por Fabio Peralta y su grupo, Denis Pereira, en el cual nos planteaba la posibilidad de una incisión de más o menos unos 25 milímetros. Entonces, como ustedes ven, el tamaño aquí importa y tratamos de que entre menos sea la injuria, pues mejor vamos a lograr un acceso al feto y definitivamente vamos a lograr unos mejores resultados perinatales. Esta es la técnica que nosotros venimos utilizando en los programas de mielomeningocele que llevamos a cabo. Aquí en el video de la derecha ya están observando a través de ese foramen cómo se presenta ya la reparación del mielomeningocele. Es decir, el feto no se extrae del útero, sino que logramos una ventana justo sobre el sitio donde pensamos que está la lesión para lograr de esa manera una reparación adecuada. Este es un procedimiento, y no solamente este mielomeningocele prenatal, sino la mayoría de los procedimientos prenatales, en donde esto fundamentalmente es nuestra razón de ser. Todos y cada uno de los servicios que tengan que ver con la madre, que es nuestro centro de atención, pues deben participar y deben participar como grupos de trabajo, como grupos multidisciplinarios que más que egos persigan fundamentalmente el éxito de nuestra paciente. Existen otros procedimientos que llamamos los procedimientos de transición. Dentro de este, el que más usamos es el EXIT. Aquí en Colombia nosotros somos pioneros en ese procedimiento, llevamos más de 18 años haciéndolo y hemos ido incluso a otras latitudes a mostrar nuestro trabajo y nuestra experiencia para implementar este tipo de protocolos. Aquí se trata de que manteniendo una irrigación uteroplacentaria con la perfusión del feto, logremos hacer cualquier tipo de procedimiento, generalmente manejo de vía aérea difícil. Si nosotros tenemos una madre que está con una anestesia profunda, un feto que está medicalizado, que está monitorizado, me va a permitir manejar muchísimas variables y de esa forma poder hacer el tipo de procedimiento que necesite. Aquí, por ejemplo, en este feto con una masa importantísima cervical que me desviaba la tráquea, pues podemos hacer la fibrobroncolaringoscopia para poder saber cómo está la desviación, cómo está la tráquea, hacer una intubación mucho más fácil, que permita por lo menos mantener el feto oxigenado y de esa manera que después de los 5 minutos en los cuales tengamos alguna dificultad para poder manejar nuestro feto, no tengamos algún tipo de dificultad, sobre todo en términos de encefalopatía hipóxica. Esta experiencia tuvimos la oportunidad de publicarla con nuestro equipo multidisciplinario, donde evidentemente hay más de 4 o 5 neonatólogos que trabajan con nosotros en el grupo de trabajo en las diferentes clínicas y hospitales, en donde reportamos una serie de 70 casos. Este fue un estudio pionero latinoamericano. En la actualidad ya tenemos más de 200 casos que nos muestra definitivamente que tenemos que para ciertas condiciones específicas, bien estudiadas, como les decía, con todas las herramientas diagnósticas que nosotros tenemos, indicamos que bajo la
presencia de la perfusión placentaria, pues íbamos a lograr una intubación mucho más fácil. Ahí observamos cómo el feto tiene el pulso oxímetro, tiene la ecocardiografía continua, y ahí está precisamente el doctor Dairo Cera haciendo su laringoscopia directa, evalúa la succión, mira, ahí pasó el pulso oxímetro, ya lo vieron, evalúa la desviación de la tráquea, y ya solicita el tubo para realizar una intubación más segura en un feto que no está ventilándose claramente, pero está perfundiéndose a través de la madre. Nosotros ahí lo que hacemos es la monitorización, la medicalización del feto, que la hacemos casi que de rutina para permitir que el feto no tenga dolor, que tenga una adecuada relajación y que tenga, por supuesto, que tengamos un manejo hemodinámico muy claro acerca de lo que es la frecuencia cardíaca para mantener la perfusión. Recuerde que en este momento no tenemos la placenta en estos periodos de transición, no maneja unos volúmenes de sangre muy importantes. Luego el feto se puede choquear fácilmente en 3 puntos específicos. Uno, el choque de temperatura cuando tenemos la hipotermia o pues la baja de temperatura al sacar medio cuerpo del feto. 2, cuando nosotros tenemos esa maniobra de intubación, de realización de la laringoscopia, y 3, cuando tenemos el paso del tubo. En esos puntos hay generalmente unas bradicardias, a veces muy severas, y tenemos que estar muy pendientes de la pulsoximetría con el fin de evaluar qué tipo de necesidades tiene nuestro paciente fetal en ese momento. En este caso era una malformación adenomatosa quística con una desviación mediastinal, y al final de la cirugía que se hizo justo después de este procedimiento de tener el feto intubado, pues luego comprobamos con patología que ese era el diagnóstico al cual nos enfrentábamos. Este es otro caso en el cual, recuerden cuando colocábamos ese tubo de tórax, en probablemente el mismo caso del video que vimos anteriormente, aquí este es el aspecto que tiene cuando nace, este es un feto llevado a EXIT. Es importantísimo que estos fetos sean manejados por equipos multidisciplinarios, porque en el momento en que el feto tenga el gasping o el recién nacido tenga la primera respiración, puede haber cambios de presión que hagan que este tubo me funcione de manera retrógrada y me ingrese aire a la cavidad torácica, y de esa manera estaría cambiando la solución, que era haber drenado ese hidrotórax, por un neumotórax que puede ser mucho más grave, como todos ustedes lo saben. Nuestro grupo lo que realiza en estos casos es un EXIT, realizamos el clampeo de este tubo y luego le ponemos un tubo ya de verdad, el que ustedes llaman colombina, el cual lo pasan ustedes con una gran experiencia, y al final del ejercicio pues lo que estamos viendo ya es un feto invadido, pero completamente monitorizado y completamente salvaguardado en su oxigenación. Después el feto es llevado de acuerdo al diagnóstico específico, en este caso era una malformación adenomatosa quística tipo 1 o de la vía aérea y pulmonar, como se sugiere llamarlo en la actualidad, donde ya se le hizo su toracoctomía y se le pasa aquí definitivamente el sitio donde estaba el tubo de tórax. La patología nos muestra al final del ejercicio que teníamos pues un diagnóstico completo. Un par de estos casos también fueron hechos en Perú y publicados también por nuestro grupo, asesorando al grupo de esa ciudad. También utilizamos este procedimiento dentro del tratamiento descrito para la gastrosquisis. Nosotros la utilizamos basados en el Similexit propuesto por Javier Esbelitza hace ya más de una década y media probablemente, en donde fundamentalmente él planteaba que durante una cesárea con peridural se extraía todo el feto, y mientras el feto estaba todavía conectado con el cordón umbilical, realizaba la reducción de las asas. Nosotros hicimos una modificación importante y llevamos ya 89 casos que ya están listos para publicación, en el cual nosotros mantenemos las reglas del EXIT, que son básicamente tener el feto completo, tener la mamá con anestesia general, con la sedación específica, profunda, relajación adecuada desde el punto de vista uterino, y ahí realizamos una intubación, como lo está haciendo ahí también el doctor Dairo Cera. Luego pasamos una sonda nasogástrica que separe la vía respiratoria de la vía digestiva, realizamos ahí la monitorización con ecocardiografía continua, con pulsoximetría, realizamos la canalización de una vena para poder manejar los volúmenes, y adicionalmente la medicalización del feto que ustedes ven ahí en ese momento. En ese momento nosotros miramos todas las variables hemodinámicas fetales, y de acuerdo a las necesidades del feto vamos aplicando la medicación que él necesite, generalmente relajante muscular, analgésico y atropina, y con eso lo vamos manejando. A diferencia de ustedes, nosotros hacemos la reanimación básica con atropina, porque nosotros en ese momento no tenemos acceso a la vena, y la adrenalina que ustedes usan como primera línea de reanimación, pues no la podemos usar por vía subcutánea. Ya ustedes saben que las necrosis de tejido son muy importantes. Luego de esto, cuando ya tenemos nuestro paciente completamente controlado, intubado,
monitorizado, oxigenado con unas saturaciones adecuadas, manejando saturaciones por tiempo. Tenemos una persona que está fuera del campo controlando los tiempos, las oxigenaciones y la monitorización de las variables hemodinámicas. Ya entra el grupo de cirugía pediátrica, en este caso el doctor Rafael García, quien comienza a realizar la reducción de las asas intestinales a través del foramen, verifica que no tenga comorbilidades, específicamente atresias, volvulus, intususcepciones. Ustedes saben que los pacientes con gastrosquisis presentan más o menos un 15 a un 30% de este tipo de situaciones, pero al margen de que los tenga, se pueden o realizar la reparación en ese momento, porque tenemos el tiempo suficiente mediante la monitorización del feto y la medicalización del mismo, sino que se pueden hacer en un segundo tiempo si llegase a presentarse el caso de una manera posterior. Es decir, igual va a ser un abdomen estéril y se la paratomizaría de la misma manera como lo haríamos en un paciente con un abdomen virgen. Entonces, como ustedes ven, las asas están bien perfundidas, no están inflamadas. Esto nos ha mostrado en nuestros estudios que disminuye el tiempo de estancia en UCI, el tiempo de inicio de vía oral, la disminución de uso de antibióticos, y como ustedes ven, acá el doctor se demora cerrando esas asas, reduciendo las asas intestinales, lo que duramos hablando que fue más o menos unos 2 minutos. Hemos tenido procedimientos de 24 minutos donde hicimos además resección de quistes paraintestinales, de quistes intestinales, etc. Estos son nuestros resultados de los estudios publicados en el International Journal de Cirugía, en el cual fundamentalmente planteábamos nosotros otras posibilidades de indicaciones absolutamente válidas a la luz de la evidencia, diferentes solamente a las masas cervicales, que era lo que se planteaba hacia el año 98-2000 en los estudios de Michael Bevington del Children's Hospital of Philadelphia. Nosotros mostrábamos que claramente nuestra experiencia llevaba a un número muy importante de casos. Estas son estadísticas de hace 2 años, ya vemos ir un poco más adelante, que aquí en pandemia también logramos hacer un número de casos importante. Pero aquí quiero que identifiquemos todos aquellos casos en los cuales la oxigenación, la ventilación o la intubación pueda estar comprometida, o que nosotros pensemos, o dentro de nuestras medidas prenatales, nosotros pensemos que puede haber una vía aérea difícil. Este es un equipo multidisciplinario que valora el feto para saber si es candidato o no para este. Pasamos entonces al grupo de las cirugías mínimamente invasivas. Ahí estamos haciendo la fetoscopia. Esta es una fetoscopia para un tratamiento que se llama transfusión feto-fetal, que ustedes conocen muy bien, que es una patología de embarazos gemelares monocoriales. Aquí estamos, claramente esto se hace en un medio quirúrgico, es una cirugía grande. En otros países se hace incluso con anestesia local y sedación de la paciente. Nosotros preferimos hacerlo con todo lo que mandan pues los sistemas de cirugía mínimamente invasiva del país, y requiere pues cierta parafernalia. Aquí nosotros lo que hacemos es identificar las anastomosis patológicas que son causantes del síndrome, y de esa manera nosotros podemos realizar la fulguración láser de estas mismas anastomosis. Este fue un artículo de una revisión sistemática de la literatura que publicamos en la revista chilena de Obstetricia y Ginecología, donde planteamos las diferentes técnicas descritas para corregir la transfusión feto-fetal. Para esto nosotros en la actualidad la recomendada es la técnica que se llama ultraselectiva, es decir, escogemos selectivamente cuáles son los vasos anormales que me están produciendo las alteraciones hemodinámicas desde el donante hasta el receptor, y después de que las fulguramos, realizamos una solomonización, que es básicamente realizar la fulguración láser de las anastomosis muy pequeñas que tal vez no fueron perceptibles por el ojo humano y que estamos viendo acá, y que se realizan uniendo las dos anastomosis previamente fulguradas. A la luz de la evidencia actual, ese es el estándar de cuidado. Estos fetos claramente deben ir después hasta la semana 32, en donde deben ser desembarazados, previa vigilancia fetal por parte del equipo de medicina materno-fetal. Este fue un estudio que nosotros publicamos también tratando de mirar si previamente con la elaboración de la ecografía y esta herramienta que se llama el Doppler tridimensional, podríamos identificar las anastomosis en el plato vascular, y de esa manera cuando nosotros llegáramos al momento operatorio poder definir si podíamos saber cuántas anastomosis nos íbamos a enfrentar. Definitivamente técnicamente era muy difícil realizar ese mateo preparatorio, pero lo que nosotros encontramos es que después de fulguradas esas anastomosis, el volumen placentario presenta un aumento importante con una mejoría de perfusión.
De igual manera, es discutido el manejo para el estado 1. Ustedes saben que esta enfermedad tiene una estadificación que va del 1 al 5, en el cual en estadio 1 algunos autores describen que se pueda presentar la reversión del cuadro hasta en un 30-40% de los casos. Sin embargo, este estudio que nosotros realizamos hace algunos años demostró que definitivamente cuando nosotros diagnosticamos la transfusión feto-fetal, es una paciente que debe ir directamente a cirugía y ojalá manejada desde que se le hizo el diagnóstico de embarazo gemelar por una unidad de medicina materno-fetal de experiencia, con el fin de que cuando encontráramos algún tipo de hallazgo específico que me mostrara la patología, definitivamente pudiéramos actuar de una manera adecuada. Esta es no una prueba de agudeza visual, pero solamente se las traigo para que ustedes miren que definitivamente dentro del manejo hemodinámico del feto no significa que solamente vamos a mirar líquido amniótico y el Doppler umbilical. Tenemos ciertos cambios específicos que se presentan tanto en el feto receptor como en el feto donante, y de hecho, desde el punto de vista neonatal, a pesar de que ustedes reciben dos fetos que nacen el mismo día, que son idénticos feno y genéticamente, los dos tienen alteraciones hemodinámicas distintas. Uno está hiperdinámico y hipervolémico y el otro está hipodinámico, choqueado y además hipertenso. Es una situación paradójica y eso es lo que hace que el éxito del equipo de trabajo se manifieste en los resultados perinatales, porque definitivamente nosotros lo que hacemos es llevar el feto hasta que tenga una oportunidad desde el punto de vista neonatal, y es en las unidades de unidad de cuidado intensivo neonatal donde verdaderamente se enfrentan al reto más grande, que es valorar estas variables hemodinámicas. Nosotros hicimos otro estudio que publicamos tratando de ver por qué esas pacientes que nosotros llevábamos a cirugía fetal y que a pesar de que hiciéramos toda la fulguración láser que ustedes vieron en los videos, presentaban una muerte intrauterina en más o menos el 10% de los casos. Es decir, hacíamos todo el procedimiento, hacíamos todas las medidas que nosotros necesitáramos y salía técnicamente muy bien, pero nosotros veíamos que en el postoperatorio se presentaba muerte de estos pacientes. Nosotros encontramos que había una reacomodación por perfusión de ese corazón y de ese miocardio, y lo valoramos mediante este T-index. Yo creo que ustedes también lo manejan en ecocardio neonatal, en el cual básicamente lo que nosotros miramos es la relación que hay entre el volumen telediastólico y el tiempo de eyección. En este orden de ideas, nosotros podemos valorar qué está pasando con el acortamiento de la fibra miocárdica y saber cómo se estaba acomodando a ese volumen. Aquí nosotros encontramos que los cambios que se presentan hemodinámicos desde el punto de vista agudo probablemente sean los causantes de la muerte aguda de estos fetos, a pesar de que la redistribución se realice de una manera adecuada secundaria a la cirugía fetal. Estos son los diferentes grupos y publicaciones en el mundo en donde han mostrado sus resultados perinatales. Acá está nuestro grupo de estadísticas del 2018, que como ustedes pueden ver muestran ya unas cifras muy similares a lo que muestran centros de cirugía fetal de Europa y de los Estados Unidos, lo cual definitivamente es el resultado no solamente de años de experiencia, sino también de todo el equipo multidisciplinario de trabajo. Este es otro estudio que nosotros publicamos en la revista peruana de obstetricia y ginecología, en donde nosotros mostrábamos cuál debería ser el estándar de cuidado para los fetos que eran llevados a este tipo de cirugías. Y definitivamente para la transfusión feto-fetal, el estándar de cuidado sigue siendo desde el 2004 la cirugía láser, específicamente la ultraselectiva con solomonización, como les comenté anteriormente. Pero para la restricción selectiva en monocoriales, es decir, cuando un feto está más pequeño que el otro, pues definitivamente el láser es un poco perjudicial y en realidad solamente lo usamos para casos seleccionados. Hay otra serie de situaciones en las cuales nosotros intervenimos los fetos. Acá tenemos un feto acárdico en el cual estamos llegando o por ligadura bipolar de la irrigación a ese feto acárdico o por ligadura intersticial, como estamos haciendo acá. Acá tenemos un trocar, tenemos el paso acá de la fibra láser, llegamos al pedículo vascular del gemelo acárdico, que ustedes saben que funciona en una secuencia que es la secuencia TRAP, dando alteraciones hemodinámicas importantísimas que van a matar al feto sano. Entonces ahí lo que hacemos es anular esas circulaciones. ¿Cuál método es mejor, la bipolar o la intersticial? Nosotros también hicimos una publicación en la revista inglesa de ultrasonido obstétrico y ginecológico de la Sociedad Mundial, en la cual nosotros demostramos que el resultado era lo mismo usando cualquiera de los dos, o ligadura de cordón o ligadura intersticial. Aquí la diferencia es que mientras la pinza bipolar la tengo que introducir por un trocar número 10 o número 12 French, esto lo estoy pasando con una aguja número 18, que es la aguja rosada. Entonces, evidentemente, al tener menos tamaño de invasión, voy a tener menos posibilidad de ruptura de membranas, que fue nuestra conclusión al final.
Otra técnica que ustedes probablemente conozcan, o probablemente no, estoy seguro que la conocen, pues es la cirugía fetal para hernia diafragmática. Aquí pues claramente no estamos haciendo una cirugía con la hernia diafragmática, sino que estamos simplemente colocando un tapón traqueal. Y ese tapón traqueal que lo colocamos justo en la carina y que lo inflamos, impide que las secreciones pulmonares salgan al exterior y de esa manera permita un mejor desarrollo del pulmón, o por lo menos en teoría. Nosotros tenemos una experiencia importante con este procedimiento, pertenecemos al grupo multicéntrico latinoamericano para estudio de la hernia diafragmática izquierda y derecha. Esta fue una publicación que hicimos en Prenatal Diagnosis hace un año o 2 años, en el cual nosotros demostramos que primero en nuestros fetos de nuestra población generalmente tienen comorbilidades importantes. Es decir, tenemos que hacer unos estudios completos para este tipo de casos. Y en segundo lugar, nuestros fetos tienen hernias mucho más severas por alguna razón si los comparamos con fetos europeos. En el video de abajo vemos cuál es la cirugía para quitar luego el tapón cuando se cumple el tiempo. En este momento se está llevando a cabo el Total Trial, que es un estudio que lleva más de 12 o 13 años, que está tratando de demostrar cuál técnica es mejor, si poner el tapón o si dejar quietos los bebés. A la experiencia nuestra, nosotros en los diferentes centros suspendimos el programa, primero por los resultados deficientes perinatales y segundo porque todavía la evidencia nos está mostrando que este sea el estándar de cuidado. A pesar de que nosotros logramos un aumento del volumen pulmonar, generalmente estos fetos mantienen el daño del alvéolo, el daño vascular y la hipertensión pulmonar. Luego todavía necesitamos mucha más evidencia. Probablemente a finales de este año ya tengamos el Total Trial, pero les anticipo que va a salir, que sí va a servir, porque ustedes saben que en algunos procedimientos sí vamos a encontrar el beneficio. Todo está en la manera como escojamos los pacientes desde el punto de vista prenatal. Pero ojo, que aquí la ética es muy importante porque un paciente que sea bien escogido, pues definitivamente debe tener un buen resultado con el procedimiento y no escoger pacientes que no necesiten para que hágales o no el procedimiento tengan el mismo resultado. Este fue un estudio que publicamos, que está ya sometido para publicación, fue un éxito que nosotros hicimos en Gemelos, también lo hicimos con el grupo de Colsubsidio, en el cual nosotros planteábamos en un embarazo gemelar monocorial como con uno de los dos fetos afectados, como ustedes ven por ese asterisco que nos está mostrando una masa quística pulmonar tipo 1, la desviación mediastinal y todas las características más la desviación traqueal, en este esquema que nos está mostrando una cosa que se llama el índice de Teddy, que prenatalmente me muestra que si voy a tener o no voy a tener una desviación traqueal. Entonces, nosotros nos planteamos la posibilidad de que a pesar de ser gemelos y que la evidencia internacional no indique que en los gemelos al contrario, lo muestran como una contraindicación. Nosotros definimos en nuestra junta de cirugía fetal en Colsubsidio realizar este procedimiento. Esto indicó 2 equipos de trabajo porque teníamos que hacer la intubación del primer bebé con la monitorización DS y mientras tanto, para que no hubiera intercambio placentario o sangrado que se describe entre los gemelos, entre uno y otro en el momento del nacimiento, realizábamos la monitorización del segundo feto, medicalizándolos ambos. Tuvimos un procedimiento exitoso, claramente aquí no hubo un sangrado entre los dos, aquí lo que hicimos fue manejar hemodinámicamente los dos fetos y a nuestra revisión sistemática solamente hay 4 casos reportados en la literatura mundial en los últimos 40 años y este ya está próximo a publicarse. Otro procedimiento muy interesante es la cistoscopia fetal. Aquí estamos observando la uretra y aquí al fondo vemos la obstrucción importante hipervascularizada en este caso que era una atresia uretral. Este es un procedimiento muy interesante que se plantea en los fetos con una patología que se llama luto, que es la obstrucción del tracto urinario bajo, en donde nosotros en fetos seleccionados que tengan unas características específicas de funcionalidad evidente dentro del punto de vista renal, realizamos la cistoscopia que nos sirve no solamente para determinar el diagnóstico, sino también para buscar las posibilidades terapéuticas, que en este caso serían fulgurar la membrana en el caso de que sean unas valvas uretrales posteriores, con unos resultados que son discutidos. Nosotros tenemos el programa de cistoscopia hace más o menos unos 10 años y llevamos una experiencia importante al respecto. Importante es que hemos hecho 12 casos, sin embargo, aunque suene muy poquito, para cirugía fetal eso es un volumen muy, muy, muy importante. Para que ustedes se hagan una idea, para yo poder encontrar indicación en una paciente, tengo que haber valorado 8 y más o menos estamos viendo unos 3 a 4 casos al año. Entonces, ahí pueden ustedes ver cada cuánto puede uno enfrentarse a una cirugía de estas.
Otros casos que hemos tenido la oportunidad de operar son el teratoma sacrococcigio. Estamos viendo casos no operados en donde definitivamente son unas masas importantes. Acá estamos viendo cómo se identifica la masa, la irrigación, y llegamos mediante un trocar específico y una cirugía láser y fulguramos cada una de las irrigaciones. Es un procedimiento complicado, en algunos casos se ha planteado como cirugía abierta. En el Texas Children's Hospital se hizo hace más o menos unos 12, 13 años un caso que le fue muy bien, pero estos son casos, digamos, anecdóticos. Lo que se plantea generalmente es clasificarlo, mirar el estado hemodinámico y de acuerdo a ellos ofrecer las posibilidades de terapia fetal. Ahí estamos mostrando en el sitio donde realizamos la fulguración de la masa. Los cobriangiomas placentarios también, que son supremamente raros, cuando tienes una unidad de cirugía fetal con un buen volumen, pues vas a ver algunos. Ahí estamos encontrando los vasos sanguíneos, ahí se ve la masa a la izquierda. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar también nuestra serie de casos en el Ultrasound Obstetrics and Gynecology hace algunos años. La serie más grande que se ha publicado en el mundo es de 4 a 6 casos. Nosotros tenemos más o menos unos 8 casos también publicados y participamos en esa serie de estudios. Es importante acá que estos casos les va muy mal, con o sin cirugía. Nosotros, si los dejamos sin cirugía, el robo hemodinámico de la masa es impresionante y los fetos se ponen hidrópicos y se van a morir. Si llegase a sobrevivir cuando lo reciben ustedes en neonatología, el estado hemodinámico también es de muy difícil adaptación y pueden fallecer. Y cuando los quemamos, a veces también la adaptación hemodinámica es muy mala por parte del feto. Más o menos la sobrevida que nosotros tenemos después de la cirugía es de un 20 a un 30%, lo cual lo convierte pues, en un procedimiento de emergencia con los resultados todavía discutibles. Esto es lo que nosotros vemos. Este era el vaso sanguíneo que tenía la masa. Fíjense que ya la vemos más sólida. Es una masa blanda porque es vascular, pero cuando ya la fulguramos, pues se presenta como una masa sólida, coagulada. Acá está la fulguración del vaso y esta es la histología. Nosotros tratamos de que el servicio de patología apoye nuestros diagnósticos con el fin de que encontremos que definitivamente esas eran las indicaciones. Las masas pulmonares también las intervenimos. Ese fue un estudio publicado por el grupo de Bermúdez en Caracas, en donde se plantea la posibilidad de colocar el polidocanol. Acá está un caso que nosotros tuvimos en la unidad en el cual le pusimos el polidocanol. No lo hemos vuelto a poner, no porque tenga ningún problema, sino que preferimos la reducción intersticial y lo que hacemos es fulgurar con láser nuestra masa internamente, lo cual nos muestra unos buenos resultados. Acá estamos en el caso, un ejemplo de algún caso nuestro, está la masa sólida y nosotros entramos con la aguja y a través de esa aguja o de ese trocar pasamos el láser y realizamos la fulguración cuando es una masa sólida derivada de la arteria pulmonar. Porque cuando es una masa sólida que deriva fundamentalmente de la aorta, es decir, un secuestro pulmonar o una masa hídrida, el tratamiento es completamente distinto. Esta es una medida que nosotros utilizamos que se llama CBR, que es la medida entre el pulmón y la cabeza para calcular el riesgo de hidrocefalia fetal y de muerte en estos pacientes. Nosotros realizamos la publicación en el cual mostramos que a estos casos nosotros les aplicamos los corticoides en una serie de quimioterapias desde el momento del diagnóstico en semana 24 y mostramos y demostramos cómo se disminuyó el volumen de la masa en todos los casos descritos. Claro, es una serie de casos, pero como ustedes ven, el volumen de pacientes no nos permite realizar unos estudios muy grandes y esto es suficiente para que nosotros podamos tomar una decisión. Este es el grupo de Rogelio Cruz que nos muestra un método en el cual para el secuestro pulmonar podemos fulgurar el vaso sanguíneo directo de la aorta. Nosotros también lo hemos hecho, entraríamos acá directamente sobre el vaso sanguíneo y lo fulguramos con láser, logrando unos resultados adecuados con la disminución de la masa. De igual manera, acá está el grupo holandés que nos muestra también que fulgurar las masas pulmonares, que es el método que nosotros hemos publicado y que ustedes vieron en los estudios anteriormente publicados por nosotros, nos muestra que esa fulguración de la masa puede tener incluso un mejor éxito que el polidocanol, aunque los casos que hemos tenido con polidocanol son más baratos y salen en realidad muy bien y está comprobado que no se absorbe por parte del feto y que no tiene una complicación sistémica. Para terminar, 2 palabras acerca de las complicaciones. Lo más grave es ruptura de membranas. Casi el 30% de los casos en algunas series. Nosotros manejamos en nuestro grupo más o menos unos 12.5%. El parto pretérmino se presenta casi en la mitad de los casos de cirugía fetal, sea cual sea. El hemoperitoneo, para la paciente, evidentemente, después de una cirugía se presenta más o menos el 2% de los casos de ascitis amniótica. Se han descrito incluso hasta muertes por esta razón, a pesar de que son procedimientos de mínima invasión. Por lo tanto, es importante que esto sea manejado por grupos con experiencia que nos permitan claramente determinar
cuáles son las complicaciones. Este video que estamos viendo es nosotros un estudio que hicimos hace un tiempo en el cual poníamos un tapón de gelatina en el sitio donde insertábamos el trocar, mirando y evaluando si esto nos podía evitar la ruptura de membranas. Encontramos que la ruptura de membranas no la podíamos evitar y a hoy no hay ningún estudio que yo conozca que me muestre que se puede evitar la ruptura de membranas en los procedimientos de cirugía fetal, pero sí logramos demostrar con esto que se disminuía la molestia de la mamá al disminuir la citis tanto amniótica como el sangrado intraabdominal. Al final del ejercicio, las membranas no cicatrizan, por lo tanto, el orificio por el cual nosotros entramos lo vamos a encontrar de la misma manera que lo hicimos al momento del nacimiento. Por lo tanto, es importante que estas pacientes salgan a un reposo importante, que tengan un reposo laboral, un reposo emocional que nos permita mantener esos cuidados hasta que lleguemos a uno de los cuales los podamos extraer para que ustedes ya se encarguen de ellos. Nosotros en nuestro grupo generalmente son pacientes que salen a unidad de alta dependencia, las cuidamos mucho, vigilamos tono y dinámica uterina. Muy pocos de estos, salvo los procedimientos percutáneos, el resto generalmente les damos 1 o 2 días de hospitalización y reposo con el fin de realizar una vigilancia específica tanto de la madre como del feto. Esto es el programa de valvuloplastias, que es probablemente de lo último que se ha venido planteando, pero esto tiene más o menos unas 2 décadas de iniciarse en Boston por el grupo de Dubilet, en el cual pues se planteaba el hacer valvuloplastias para problemas específicos. En la actualidad solamente se acepta valvuloplastia para la estenosis aórtica crítica en casos seleccionados. El programa nosotros ya lo tenemos abierto, pero no hemos encontrado una paciente ideal para este tipo de cosas. Este fue un caso que nosotros hicimos cuando se hacía valvuloplastia auriculoventricular izquierda, en el cual pues lográbamos un 4 cámaras muy lindo, pero completamente disfuncional. Por lo tanto, el programa lo abandonamos porque no encontrábamos ningún beneficio para nuestros pacientes. Como ustedes ven, acá vemos un ventrículo que aparece con volumen, pero con el paso de flujo completamente inoficioso. Creo que después de esta charla conocimos de una manera muy global los conceptos generales de la terapia fetal, pero acá lo más importante que debemos nosotros entender es la ética y la responsabilidad del feto como paciente. Siempre tenemos que valorar a nuestra paciente con la paciente y que la paciente participe activamente en la decisión, porque a diferencia de otros procedimientos quirúrgicos, esto no me ofrece procedimientos del 100% de recuperación en todos los casos. Ya sabemos que la terapia fetal tiene un papel actual y debe ser ofrecida a las pacientes en casos seleccionados. Ya sabemos cuál es el papel actual de la cirugía fetal abierta y los procedimientos de transición o de adaptación, y creo que conocemos los conceptos generales del procedimiento fetoscópico. Por último, no me queda más sino agradecer a mis grupos de trabajo. Ahí está el grupo de la unidad de cirugía fetal de la clínica Colsubsidio, al lado derecho algunos de los cirujanos, pediatras y anestesia de Colsubsidio. No me caben todos los colaboradores que podemos tener en los diferentes hospitales, frente a los cuales no me queda más sino agradecimiento, porque sin ellos no podíamos desarrollar este tipo de programas, este tipo de terapias, y definitivamente todos son importantes. Y estos también, este es mi grupo de trabajo en el Hospital de San José, donde tenemos el programa educativo con mis fellows de medicina materno-fetal, sin los cuales tampoco podríamos desarrollar absolutamente nada de esto. Esto es un trabajo en equipo y un trabajo que debe buscar claramente el beneficio de nuestros pacientes más que un beneficio propio, y sobre todo ese trabajo mancomunado con el departamento de neonatología, sin los cuales nosotros no podríamos realizar absolutamente nada, porque definitivamente los resultados perinatales dependen de la visión multidisciplinaria que tengamos en las diferentes especialidades. Muchísimas gracias a ustedes por su atención.